Ok, Jonito, se supone que ya estamos en la Ya estamos, reunión. ok. Bueno, entonces vamos a comentar este tema de la triaditis felina. Ujú. Eh, en este caso, bueno, hay varios factores que pueden presentarse durante el cuadro de la enfermedad. Tres principalmente. Uno es pancreatitis, son factores de inflamación. Pancreatitis, colangitis y también enfermedad inflamatoria intestinal. Ujú. Hay muchísimos factores que pueden ocasionarlos, desde afecciones virales, parasitarias, traumatismos, algunas causas también idiopáticas o por el consumo de ingesta de algunos tóxicos que puedan causar irritación e inflamación. Ujú. Eh, Básicamente me llamó mucho la atención, bueno, ver que hay algunas diferencias con respecto al tracto gastrointestinal de los gatos, que es Ok. un factor, digamos, principalmente entre pancreatitis y colangitis, que es como un venir y venir, o sea, cualquiera de las dos entre ellas se puede ver afectada una por la otra. Ujú. Este, Vamos a ver, que es algo que no tiene, digamos, estatus racial, edad, sexo, ni nada por el estilo, sino que puede presentarse en cualquier etapa de vida. Ujú. Sí puede generar algunos factores en cuanto a condición corporal. Gatos gordos principalmente se ven un poquito más afectados que gatos que se encuentran en condición corporal idónea, pero tampoco, digamos, no los excluye Ujú. de que se puedan ver afectados. Es una afección multiorgánica, no solamente puede haber alteraciones en esos tres órganos, sino que también podrían haber algunas alteraciones en otros órganos, como el riñón, por ejemplo. Ujú. Em, Básicamente, vamos a ver qué más tiene por acá. Ok. La, Empieza esto con el tema de la pancreatitis. Dice que, bueno, puede ser causado como les dije antes, temas idiopáticos, es decir, sin razón aparente, por la Ujú. ingesta de algún contenido que meramente le causa inflamación al páncreas. Hay pancreatitis aguda, hay pancreatitis crónica. En este caso, la pancreatitis aguda principalmente se ve asociada a presencia o aumento de neutrófilos en el curso de la enfermedad, mientras que la pancreatitis crónica más bien tiene una correlación en cuanto a los linfocitos, era leucocitos, linfocitos. Es más frecuente observar la pancreatitis neutrofílica en pacientes jovencitos, si no me acuerdo mal, o estoy erróneo. Mm, específicamente no recuerdo, pero continúe. Em, ok, ok, un segundo, vamos a ver. Bueno, básicamente, este puede verse afectado por el conducto eh, pancreático, Ujú. o donde drena más bien el conducto pancreático, muy cercano al ducto biliar y el Ujú. esfínter de Oddi, que puede afectar o puede haber migración celular del páncreas hacia la vesícula y de la vesícula hacia el páncreas. Entonces, como les decía, como que entre ellos hay una relación bastante cercana. Sí, correcto. Luego, vamos a ver. Igual no tiene que ser tan detallado, ¿verdad? Es como en general, ¿qué le pareció? ¿Qué se llevó, Ah, bueno, digamos, del... ya. No tiene que decírmelo Como que ir punto por punto, exactamente. desarmándolo. Exacto. Ya, ya. Y ya sabemos que la Eh, pancreatitis en gatos es súper común. Afecta a gatos jóvenes, gatos viejos, gatos delgados, gatos gordos. Ciertamente se ve más en gatos gordos, eso lo hemos visto en la práctica, ¿verdad?
Ujú, El tipo de infiltrado está difícil de decir porque normalmente no se hace histología ni punción de páncreas, aunque sí se podría hacer perfectamente, pero eso no es algo que nosotros hacemos en el hospital con frecuencia, ¿verdad? Bueno, yo nunca lo he hecho, pero se podría hacer. La punción de la vesícula biliar sí, para cultivo y ver el tipo de infiltrado. Y la aspiración por aguja fina, ¿verdad? Del hígado. Pero bueno, todavía no hemos llegado a esa parte. Pero nada más para que ujú. sepa que es como, bueno, no es tan profundo que se tiene que ir, ¿no? Ya, ya, ok, ok. Este, bueno, igual manera como anteriormente habíamos dicho, también está afectado el tracto gastrointestinal, Ujú, que ahí pues hay varios factores que pueden verse inmersos, desde factores dietarios o alérgenos de los componentes de la dieta, alteraciones en la microbiota o en los microorganismos que habitan el tracto gastrointestinal, ujú, y paulatinamente pues eso puede generar también incremento en algunas células inmunes que generen también afección expresamente o, por decirlo así, como una especie de complejos, sería antígenos anticuerpos, se podría decir. sustancias proinflamatorias como las interleuquinas y así, sí. Exacto. Em, la enfermedad inflamatoria intestinal, que generalmente afecta así a animales de mediana edad, pero también puede afectar a animales jóvenes, Ujú, entonces es esperable empezar a verlo como en animales de 2 años ujú, en adelante. Eh, que la teología pues es bastante, digamos, desconocida todavía, está como en muchos temas de investigación o faltan estudios por realizar, claro. pero primordialmente esto, ¿verdad? Como factores eh, infecciosos, traumáticos y que generen en sí inflamación. Ujú, Eh, en cuanto al tratamiento, bueno, la sintomatología, que sí es bastante variable o es muy inespecífica en realidad, ujú. eh, Como hay que todo ir en los pinches como gatos. como todo en los gatos, exactamente. Este, sí que la hiporexia o la anorexia es algo que sí se repite muchísimo Ujú, entre las tres, pero de ahí en fuera puede ir como variando montones. Entonces, sí ujú, es en primera instancia, digamos, como bastante inespecífico. ujú, ¿Qué otra cosa que me pareció interesante? Ah, bueno, algo que me llamó la atención y no comprendo en sí es por qué les puede generar hipotensión y por qué esa hipotensión puede generar, o más bien tiene relación con el pronóstico, más bien tiene un mal pronóstico de sobrevida, no, no sé por qué razón. ¿En qué parte estaba eso? Está, eh, vamos a ver, Me imagino que está hay un como... cuadrito. Ajá. Ah, bueno, ok. Hipotermia, deshidratación, hiporexia, ¿no? No, hay una imagen que dice figura 2 de un gato que está rasurado, que tiene un hematoma. Ajá. Ahí a la Viene, izquierda viene después de la tabla de los medicamentos, como más abajito, Ujú. donde dice como que pueden ser tratados de forma ambulatoria, pero los que requieren hospitalización, no sé qué, no sé cuánto. Súper. Ok, vamos a ver. bueno, ahí dice que un estudio evaluó la presión sistólica ¿Saben en toque? pacientes que, ajá, Ahora sí. Ahí pueden ver mi pantalla. sí, Ok. Entonces, más arribita acá. Típicamente lo de la ujú, hipotensión se asocia a shock, en palabras sencillas. Ajá, ajá. Si una mascota tiene una presión o tiene problema para mantener su presión sanguínea, su perfusión o su temperatura, es un paciente que está en shock. Por tanto, tiende a tener un pronóstico más grave. Que en estos casos lo ideal es prevenir el shock, especialmente la sepsis y ese tipo de cosas. Está más abajito, me imagino. Váyanme diciendo. Aquí están las cosas. ¿Lo ven? vamos a ver. Sí, sí lo veo. Ajá. Aquí más abajo. No, yo creo que es antes, vea, en esos números que dicen es 1054, entonces para Ah, arriba. ok. 1054 acá. Ajá. Ah, pero Ajá. Eh, qué raro, eso no le es- sale. Está, bueno, justo sobre la imagen de los síntomas. No.
Para Más arriba. para arriba, No, para arriba. para Ajá. arriba. Ahí, Ahí, Ajá. en la primera no. imagen a la izquierda. La imagen donde dice hiporexia, pancreatitis, colangitis, enfermedad inflamatoria intestinal y viene check, 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 check. Aquí están viendo ustedes, weón. Di mi compu. ¿No están viendo la reunión de Zoom? ¿Dónde estoy yo? Sí, Sí, estoy sí, viendo las sí. dos, pero le estoy guiando a dónde es que está. Por eso, ¿pero dónde están los check? En la primera, no, no, vea, lo que Suba yo a le otra estoy tabla, diciendo, Juanca. Suba a otra tabla. Suba más. Ajá. Ahí Ahí. está lo de los checks. Ajá. Ahora el texto que viene antes de eso. No. El de la Ok. a la izquierda. izquierda. Ajá, ahí justo. Ajá. Por ahí tiene que venir. Es que yo lo pasé y las cosas importantes las pasé a español, entonces no sé en dónde está eso. Es Está a la par una... de la imagen del gato en la siguiente Bueno, si no, después cosa. nada más lo copiamos y lo discutimos, porque tampoco vamos a perder tiempo estando buscando una cosa de esas. Pero Ajá. sí, Si en, quiere yo se lo leo como viene en el artículo. sí, pero nada más para decirles, si hay hipotensión es shock. El gato con shock es muy difícil de tratar y muy difícil de salvar. Lo mejor es prevenir que entre en shock, especialmente el tipo séptico. Ellos son más resistentes a infecciones en términos generales, pero una vez que la infección está establecida o representa un shock séptico, más del 90% se mueren. O sea, Sí, igual ahí venía como que en esa parte como de lo mismo que, bueno, se nos explica a veces del tema de las citoquinas y mediadores de inflamación, ujú, en donde eso es lo que también, o sea, sucede vasculitis, ya después de eso, pues ujú, no una adecuada perfusión, entonces son hipotensos y son pacientes que por lo general van a morir en una cirugía de esas, en donde se requiere hacer citología de páncreas. ujú, ujú. Sí, no son operables. Ok. Listo. Entonces sí, es eso. Si un animal está hipotenso, se presume que está en shock y por tanto tiene peor pronóstico. ¿Respondí su duda, Johnny? Sí, Ok, puede continuar. ok. Luego, con respecto al diagnóstico, ¿verdad? Que se utilizan pruebas de sangre rutinarias como hemogramas, perfiles bioquímicos, Sí. en donde pues la mayoría de estos pacientes pueden o no cursar con algún tipo de anemia, es como bastante inespecífico. Ujú, También que van a haber cambios bastante frecuentes, hablaba hasta el 68% en ALT ujú, y fosfatasa alcalina, ¿verdad? Que me imagino sí, en parte por temas hepáticos y obviamente de colangitis también. sí. Eh, y aquí es donde ya tengo un poco más de dudas con respecto al diagnóstico, porque la FPLI, que es la lipasa pancreática de esta felina, pues sí es algo que maneje, pero en sí los snaps y esto, yo no sé si aquí en Costa Rica, ay, creo que Albeitar sí tiene. Sí. Luego está este otro que dice DGGR, que no sé Ujú. qué sea eso. De GGR le pasa. Esa no la he escuchado que la tengamos acá. Y la he visto como una vez nada más, como citada en otro lado. El Snap sí está Igual, en Albeitar. Ajá, Frida. y bueno, que de esas pruebas creo que, bueno, la que mandamos nosotros, que es la de sensibilidad, según el curso que estoy viendo, es la que más se asemeja en porcentaje de asertividad. O sea, que existen otras, pero no son tan sensibles, pues. O sea, que estas son las que tienen más sensibilidad. No sé si es por eso es que es la única que se corre acá. Oh, la única que está disponible también, porque aquí en Costa Rica es bien difícil, ¿verdad? Conseguir cositas. Pero sí, Ujú, esa es la que sale en Albeitar. Por eso en Albeitar dice el resultado a niveles normales o anormales, porque no es una técnica cuantitativa, sino cualitativa. ujú. Sí o no es lo que responde. ¿Tiene pancreatitis? ¿Sí o no? Listo. Ujú. Em, Luego, bueno, para el diagnóstico también de el enfermedad inflamatoria intestinal, que Sí. bueno, se puede hacer biopsias y demás, pero también se puede medir em, cobalamina y también el folato, ¿verdad? Y dependiendo de los valores, pues van a indicar más o menos como la localización Ujú. de
de la afección. Ujú. Y lo otro, que para el tema de la colangitis, sí habría que tomarle una punción, digamos, de líquido, Sí, cultivarlo y ver qué es lo que haya por ahí presente. sí, que también puede Eh, haber bacterias y así, ¿verdad? exacto, entonces Ujú. siempre se recomienda como cultivarlo. Que nunca lo hacemos, pero deberíamos. Les puedo mostrar Siempre también en un había, gatito o en algún momento, men. Es fácil. O sea, eso es como hacer una cistocentesis, solo que con una extensión y con una aguja aparte. Es muy, muy fácil. Lo podemos hacer tal vez en un muertico un día de estos para enseñarles, para que me acuerden. sí, sería bueno. Ujú, Vamos a ver. Luego que hablaba también sobre el ultrasonido, ujú, que tenía bastante, como que es sencillo, lo mismo que siempre hemos hablado del ultrasonido, que es relativamente sencillo, pero que depende, por supuesto, del operario y de la calidad de imagen del equipo. ujú, Sin embargo, me llamó la atención que había como una correlación apenas como de 7 en un estudio, ujú. 7 de 20 gatos o así, que era como el 35% Sí, aquí está. de relación, ¿verdad? Entre lo que se ve o se observa en ultrasonido versus lo que salió al final del estudio. Ujú, Entonces, sí, eso me llamó un poco la atención. Eh, Vamos a ver, las biopsias, que ya eso lo mencionamos, que se pueden tomar diversas muestras para su análisis. ujú. Y con respecto al tratamiento, ¿verdad? Por ejemplo, aquel gatillo o gatilla, no me acuerdo, que habíamos tenido, que se le administraron a Inés, acá, por ejemplo, no lo menciona. Y lo que se recomienda siempre muchísimo es manejar el dolor, inclusive llevar una escala específica para esto, constantemente, todos los días. Eh, y bueno, a pesar de que se administren medicamentos antieméticos, si ya el gato no está vomitando, pues recomiendan no dejar de administrarlos, porque pueden tener todavía de igual manera algo de náusea y por ende Sí. que no quieran comer. Ujú, Dentro del abordaje, por supuesto, pues, es recomendable que se administre o que se coloque una sonda de alimentación en el paciente que lo requiera, ¿verdad? Si es un paciente, casi siempre lo van a requerir, ujú. consideraría más bien, ¿verdad? Para evitar que consuman la energía grasa del cuerpo y que eso más bien les puede generar inclusive más daño. Ujú. Utilizar medicamentos para estimular el apetito, como la mirtazapina, que lo usamos bastante en el hospital. De noche, en fin de Eh, semana casi. Ujú, ajá. Este, Igual ahí vienen como siempre los medicamentos, casi siempre van a requerir antibiótico, obviamente analgésicos por infusión, pueden ujú. ser bastante comunes. Eh, el Y tema de la vitamina K, por ejemplo, también, sí. dado que se puede ver afectada la cascada de coagulación, entonces también hay que hacerle pruebas o perfiles de coagulación a estos pacientes y verificar si está vía alterada o no. Correcto. Eh, Me llamó la atención el hecho de la prednisolona, Sí. Justo solo que aquí lo mencionaba tengo. que, ajá, Ujú, mencionaba que pacientes o un estudio en los que se le administró únicamente ursodiol, o creo que era así ursodiol, versus pacientes que se les administró eso más prednisolona, tuvieron más éxito en la recuperación de los pacientes que se les administró prednisolona. ujú. ¿Será en parte por el efecto inmunosupresor? Sí. Entonces, vean. Típicamente, bueno, yo antes de empezar un esteroide, realizaría un aspirado por aguja fina para saber si hay un infiltrado linfocitario. Los infiltrados linfocitarios, que son los de, ¿verdad?, linfocitos, típicamente sugieren un componente inmunomediado. Es una de las cosas que uno se puede apoyar el uso de esteroides. Sin embargo, también el uso de esteroides se ha descrito en las hepatopatías crónicas en perros, porque se supone que el esteroide tiene un efecto anti... Ay, puta, dice que la meeting va a terminar en 10 minutos. Bueno, yo creo que en 10 minutos se nos da chance, ¿verdad? Tiene un efecto antifibroso o antifibrosis. Entonces, también en teoría se podrían ser de cierto valor en las hepatopatías crónicas en perros y en este caso en gatos, siempre y cuando tengamos evidencia de que haya un componente inmunomediado.
¿Cuál sería la contraindicación? Que no haya un componente inmunomediado. ¿Y qué pasa con el esteroide? Te pueden empeorar otras cosas, como por ejemplo la pancreatitis, ¿verdad? Ujú, Eso uno lo infiere de la aspiración por aguja fina de hígado, del el aspirado y el análisis de la vesícula biliar, porque si te fijaste más arriba, hay también un infiltrado, esto, ahí. Ya. Hay un tipo de colangitis linfocitaria, ¿te ujú. acuerdas? Sí, Acá, por ejemplo. Entonces, Y, que es más frecuente en la... eh, neurofílica. ajá. Ujú. y una pregunta, igual no es cierto que siempre que curse con enfermedad inflamatoria intestinal va a mejorar o sea, con prednisolona. Un inmunosupresor en caso de enfermedad inflamatoria intestinal, sí, pero hay que tener la evidencia que tenemos enfermedad inflamatoria intestinal. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos, o piénsalo en la siguiente manera, cualquier cosa que pueda inflamar los intestinos? Hay un porcentaje que son enfermedad inflamatoria o enteropatía crónica, es decir, enfermedad inflamatoria intestinal. Hay otro porcentaje que son, como ya Johnny lo mencionó ahorita, infecciosos, indiscreción alimentaria, intolerancias de algún otro tipo. Eh, bueno, y usted sabe por el curso que está llevando que hay un montón de tipos de enteropatías, algunas de las cuales responden a inmunosupresores, específicamente las que son inmunomediadas, es decir, las enfermedades inflamatorias intestinales. Pero si, por ejemplo, el bicho tuviera que todo lo que le haya desencadenado, lo de la triaditis, fue una indiscreción alimentaria, no se va a beneficiar de la inmunosupresión. ¿Me explico? Pero es que igual, bueno, he explicado que en algún punto, si esa igual no era la causa, este tipo de enfermedad iba a cursar, o sea, no siempre, pero siempre iba a cursar como por una alteración autoinmune. O sea, Sí, que todas las enteropatías o enfermedades o cualquier tipo de enteritis en gato tiene una fase inflamatoria, pero ¿cómo sabes cuándo dar esteroides y por cuánto tiempo? ok, entonces siempre va a depender de las pruebas diagnósticas antes Eh, de pensar en esteroides. exactamente, exactamente. Y una pregunta, en el caso, digamos, digamos, tenemos un paciente tal, se sospecha de todo esto, pero no hay presupuesto para diferenciación, entonces, ¿cuándo usted pensaría en dar esteroides? Cuando tenga evidencia de que se va a beneficiar de esteroides, si no, potencialmente lo podemos dañar. No, yo sé, yo entiendo, pero digamos, si usted tiene un paciente, ¿verdad? Usted sospecha al 100% por cosas que usted está viendo o por, no sé, algo que hizo en house, pero no se puede comprobar con pruebas como extracción de líquido o por citología o tal, y usted necesita empezar a tratar porque es un gato que se tiene que dar de alta por presupuesto. Es que ese no es problema mío. Yo no puedo darle un tratamiento a un animal que potencialmente le pueda hacer mal rezando que le haga bien. Tenemos que tener evidencia de que se va a beneficiar de esteroides. Si no, no se usan. Igual con los O sea, antibióticos. ok, entonces en ningún punto usted diría como, di, bueno, ya, probemos con este si Si no, el resto no está hago, funcionando. si hago una punción y la analizo yo mismo en el laboratorio y concluyo que tiene un infiltrado linfocitario, bueno, puedo considerarlo. Pero Ok, con evidencia. ¿Me explico? ok. Ujú. Digamos, esto es... eh, no es que todos los medicamentos se utilizan para todos los casos. ¿Ok? Lo que es importante que se lleven de la triaditis es que no hay una sola etiología responsable. La triaditis es como una, yo creo que ya lo habíamos hablado en algún otro momento, es como una bola de nieve. La triaditis es la Ujú, consecuencia, pero lo que depende del tratamiento es cuál fue la causa. Nunca uno puede agarrar todos estos cachimbal de medicamentos y decir, ah, les voy a zampárselos todos. Tenemos que tener la evidencia de que la mascota se va a beneficiar de esos medicamentos. Esto es una guía, pero no son pautas. ¿Me explico? ujú. Ok. ¿Y qué más? Hello. Y bueno, básicamente como que el pronóstico depende mucho de la severidad del caso, Ujú. específicamente.
los pacientes que se puedan manejar como en casa, bien, y los que no, pues siempre van a ser en hospitalización y Ujú, dependerá mucho de la severidad del caso. ujú. Ok. Y bueno, básicamente. Entonces, en resumen, todos los casos son diferentes, que es lo que acabamos de decir, ¿verdad? Ujú. Ok, perfecto. Y después viene un poco ahí de unos casitos ahí, pruebas y así. Ejemplo, digamos. ¿Lo leyeron? Sí, no, yo honestamente no lo leí. Yo, Ok. yo tengo una duda. Sí, Creo que Johnny también lo mencionó, como que decía que en los gatos, en contrario, bueno, a perros, no hablaba de la artritis, sino de la pancreatitis. ujú, Eh, o sea, si es un tema inflamatorio y algunas veces, como hablábamos, que también podría ser derivado de algo infeccioso y demás, porque cursaban con hipotermias. ¿con? Hipotermias. Ajá, sí. O sea, yo entendí la parte de hipotensión y todo, pero al inicio, digamos, cuando se recibe un paciente y tal, y se detecta que tiene pancreatitis Ujú. y se trata y demás, porque es que no pueden regular la temperatura y más bien no deberían de tener una temperatura elevada. O sea, Ya, no entiendo por qué. ya. Ok, en esos casos hay una combinación de factores. Vasodilatación, secundario a esa liberación de un montón de sustancias inflamatorias. También tiende a haber deshidratación y hay una disminución del volumen sanguíneo circulante o hipovolemia, ¿verdad? De momento me siguen. Ujú, Sí, Y eso va a generar una disminución en el gasto cardíaco, es decir, la cantidad de sangre que le llega a los músculos, a la piel y así. ujú. Entonces, el gato va a entrar en un estado, entre comillas, de hibernación. ¿Qué es lo que va a hacer el cuerpo del gato? Que Tatica Dios lo hizo muy bonito y fue muy inteligente. Lo que va a hacer es darle prioridad a la sangre, a órganos más importantes, corazón, pulmones, cerebro, y menos a la periferia. Entonces va a haber un estado catabólico, ¿verdad? En el que la mascota va a estar sin recibir líquidos, sin recibir calorías, con hipovolemia, vasodilatación, por lo cual va a perder calor más fácilmente y va a tener un gasto cardíaco disminuido, lo cual va a hacer que no le llegue suficiente nutrientes primero a los órganos y segundo sangre a los tejidos de la periferia para mantener el calor. Entonces van a empezar poquito a poco a tener hipotermia. Y ustedes ya esto lo saben por experiencia. ¿Cómo llega un gato en shock? Hipotérmico, bradicárdico y muchas ocasiones con colapso, ¿verdad? ¿Aló? sí, Sí. Sí, ok. Entonces, llega un punto en los gatos en particular en los cuales una temperatura por debajo de 36 y pinga, no me acuerdo exactamente, pero como por los 36, va a haber algo que se le llama vasoplejía. Es decir, sus vasos sanguíneos no son capaces de contraerse, por más vasopresor que usted les zampe. Entonces, entran como en un círculo vicioso y ya cuando hay una hipotermia a tal punto que genera vasoplejía, de, el animal entra en un círculo vicioso que puede culminar con el fallecimiento de la mascota. Una cosa, chicos, de aquí dice que quedan menos de un minuto. Entonces, hagamos lo siguiente, vamos a parar la grabación y seguimos la discusión por WhatsApp, ¿les parece? ok. Ok. Ok, bueno. Y esta vaina, ¿cómo es? F9.